para mitigar el cambio climático y todas las otras causas que son tan importantes pero que se estaban robando. Y todo está escrito en la temporalidad. Primero, se presenta el presupuesto general de la Nación sin esa partida. En ese momento el ministro era el exministro José Antonio Campo. Hay un cambio de ministro y hay un cambio de texto en el debate a través de una proposición que firman integrantes de las comisiones terceras del Congreso, como lo explica Héctor. No, pero no todos, entre paréntesis, Luis Ernesto, no todos de los 9 congresistas, no todos son de la comisión tercera, ni más faltaba. También hay, no tienen que serlo porque era una proposición que se suscribía en el Senado, entonces, en la plenaria, salgamos del mito de que estos son congresistas de la comisión tercera o la cuarta. No, pero sí, porque está ligado a la aprobación del presupuesto y está ligado también seguramente a operaciones de crédito público y demás. Julio Elías Chagui, comisión primera. Juan Pablo Gallo, comisión tercera. Julián Peinado, comisión tercera. Juan Diego Muñoz, Comisión de Ordenamiento Territorial. Astrid Manrique, Comisión Tercera. Así que hay de la primera y de la tercera. La tercera es la que se encarga de los temas económicos, ¿verdad? Y así justamente, exacto, se trata los temas económicos, trata los impuestos, aprueba el presupuesto de la Nación. ¿Y por qué esto es relevante en estos momentos, Néstor? Porque el gobierno ha anunciado que va a presentar a esas comisiones justamente un paquete llamado de reactivación económica que incluye tributos. Son los mismos congresistas los que van a discutir estas materias. Es absolutamente imposible que en medio de esta conmoción, en medio de estos señalamientos tan delicados de presunta corrupción, esos mismos congresistas, sin que haya más claridad frente a la nación, pues tramiten una ley o que modifique impuestos o que cambie partidas del presupuesto, que adicionen eventualmente a entidades. ¿Con qué tranquilidad, por ejemplo, uno dice, bueno, adicionan tanta plata a esta entidad y con qué propósito siniestro de pronto? Entonces, yo sí creo que es fundamental ese trabajo periodístico de Noticias Caracol que permite que hoy sepamos esto, pero lo más importante es que la justicia avance rápidamente y que los responsables sean llevados ante la justicia y que no estén todavía en el control de las decisiones, bien sea en el Congreso o en el gobierno. Néstor, pero es que aquí realmente lo que reveló ayer Noticias Caracol en la declaración de Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia simplemente fue llenar los huecos de algo que ya teníamos claro. Es que aquí no hay que explicar mucho, aquí ya lo habíamos, en Blue Radio lo hemos venido siguiendo. Usted se acuerda que no solamente tuvimos a Olmedo López, tuvimos a Echavarría, el que presentó la proposición de adición modificatoria al proyecto de ley para meterle los 203.000 millones a la unidad de gestión del relevo. Aquí estuvo Echavarría, el del combo de Julián Bedoya y demás. Y a partir de allí, y cuando aparecen las firmas en lo que se muestra anoche, que aparece Juan Pablo Gallo, yo solo firmando la adición, mira, aquí estamos llenando los huecos de una estructura que más o menos el país ya conocía. Se tratan de chanchullos comprando votos para pasar reformas o para pasar proposiciones. Lo dijo clarísimo. ¿Qué tal la prueba que tiene Olmedo López, que dice tener de la libreta donde la misma Karen Astrid Manrique le apunta quiénes son los congresistas, dónde son los contratos, etcétera, etcétera? Sí, ella dice, esa señora Manrique es una parlamentaria de Curules de Paz que viene desde Arauca. Y ella dice, escrito a mano, a este congresista contrato y a este no. La libreta de Olmedo. La libreta, esa libreta dice, yo creo que es una de las claves. Olmedo dice que le pasó a la libreta, le dijo, déjemelo por escrito. Sí, ahora... sí, pero Néstor... Señor... No, yo creo que vale la pena dar esta conversación para explicarle a los oyentes el funcionamiento de estas cosas, no para excusar unos corruptos, sino entre otras cosas para que ojalá este episodio desafortunado y desgraciado pues sirviera para que en algún momento en Colombia se acabe semejante práctica, repetida, insisto, en los gobiernos. Y cuando yo digo repetida en los gobiernos no es para excusar a ni para relativizar el hecho, ni para amparar unos bandidos. No tengo ningún propósito de hacerlo, al contrario. Yo sé tengo el propósito de explicar de la mejor manera cómo funciona. Este funcionamiento que está explicando Olmedo López se parece en mucho a lo que hacía el señor Mario Castaño, que lo que hacía era identificar unas partidas presupuestales, buscar a la entidad territorial cuando correspondía, al alcalde, al gobernador, poner el contratista y cobrar una comisión. Desgraciadamente, esa conducta transaccional entre el gobierno de Colombia y el Congreso tiene muchos años, y me encanta que haya pasado en esta oportunidad esto que normalmente le creemos porque es contra el gobierno del presidente Petro, a ver si algún día de la vida semejante práctica, pues se acaba.
Sí. Néstor, pero se equivoca no, Petro. no llegó el gobierno Pero con unas perdón, banderas, Ricardo. unas banderas distintas. Este gobierno no ha se llegado equivoca con el compromiso de erradicar las prácticas de a No, quienes dicho- calificaba de corruptos. Pero Olmedo se lo dijo, equivoca Olmedo dice, Petro. llegamos a cambiar y en se unas equivoca órdenes nos Petro cambiaron. Se equivoca Petro descalificando a Olmedo López. Y voy a decirle por qué se equivoca. Primero, no nos olvidemos de que Olmedo López fue la principal persona natural contribuyente con varios cientos de millones de pesos a la campaña presidencial de Petro en el 2018. Pero segundo, a este hecho ya no le cabe el fue a mis espaldas o me acabo de enterar. No, porque usted sabe muy bien que quien nombró a Olmedo López allí, a la oficina del lado en la Casa de Nariño, fue el mismo Gustavo Petro. Y aquí ya hay un delito de omisión. Petro puede salir a bailar, puede salir al baile porque aquí se está Pero además, confirmando Aurelio, algo de omisión. no sé además, si- Aurelio, Ojo es con tan eso. cierto lo que Ojo. usted dice que Olmedo se blinda para evitar el yo no lo crié diciendo aquí está mi carnet del M19 de toda la vida. O sea, aquí Y yo el que lo soy nombró. de los del corazón. No Ahora- solamente me nombraron, pero no me nombraron por transacción con un tercer partido. Me nombraron porque soy del corazón de este proyecto político, con lo cual el presidente no va a poder decir este no es mío, yo no lo crié, no tengo nada que ver. 7 de la mañana, 7 minutos. Yo no sé si omisión, porque omisión supondría conocer lo que estaba pasando. A Olmedo, Ricardo, también para ser rigurosos, le preguntan en esta declaración en Sí, la señor. Corte, ¿el presidente sabía? Le Y- preguntan si el presidente asistió a las reuniones y Olmedo dice que no. Y Olmedo dice que no, que no los que estuvo en las asistieron fue reuniones. en la oficina, el cónclave en la Casa de Nariño. Estaban el ministro de Hacienda, en ese momento Ricardo Bonilla, estaba Luis Fernando Velasco y estaba Carlos Ramón Así González, es. que es otro que me parece está pasando agachado. Esta mañana, el comunicado de la Delegación de Paz, la que no maneja los diálogos con el gobierno, dice que ellos no tienen nada que ver. En segundos, uno de los integrantes de esa Delegación de Paz. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. Senador Iván Cepeda, buenos días. Buenos días, Néstor. Un gusto saludarlos. Senador, estaba preguntando aquí al aire y le quiero trasladar la pregunta a usted. ¿Quién redacta este comunicado de la Delegación de Paz, que no tiene firmas? No, es la delegación. Como usted podrá ver, tiene el membrete de la delegación. Y está publicado en nuestra cuenta oficial, además. Sí. ¿Y cuál es el sentido de la aclaración que ustedes están haciendo, senador? Lo que dice de manera absolutamente textual. La delegación del Gobierno Nacional en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional actúa bajo un principio absolutamente riguroso, que es el de la legalidad y la transparencia. Eso quiere decir que todas las actuaciones, los temas, los debates que da la delegación, los acuerdos que firma, se rigen por el respeto de la Constitución y la ley y de absoluta transparencia. Todas las discusiones que se hacen en la mesa están debidamente protocolizadas a través de actas que van firmadas no solamente por los miembros de las delegaciones, sino también por los observadores que hay en la mesa. Estas discusiones tienen una permanente presencia de acompañantes internacionales. Como se sabe, hay 10 países que son países garantes y países acompañantes, que han sido sus delegados designados por los gobiernos de esos países. Hay también la presencia de la ONU, la presencia de la Iglesia y también de observadores del Ejército Nacional y de la Policía. Así que lo que ocurre en la mesa de diálogos, las reuniones de la mesa, de las comisiones de la mesa o de las jefaturas de las delegaciones, está absolutamente expuesto a cualquier clase de control público. Sí. Sobre Senador- eso no puede haber ninguna Senador Cepeda, sombra de duda. La tesis de Olmedo López es que alguien en el gobierno le dio indicaciones para darle contratos al ELN.
¿Eso es posible sin que ustedes se hayan enterado en la delegación? No, nosotros nos sujetamos a los hechos que tienen que ver con la negociación. No vamos a entrar a hablar de otros temas, no nos competen, para eso están las autoridades judiciales, que esperamos lleguen al fondo y esclarezcan plenamente estas afirmaciones que ha hecho el señor Olmedo López, y hasta ahí va nuestra, digamos, responsabilidad en este caso. Y sobre eso, repetimos, no puede haber sombra de duda. Lo que se está discutiendo en la mesa, los delegados que estamos actuando por parte del gobierno, las instituciones nacionales e internacionales, estamos sometidos a un escrutinio absolutamente riguroso y de absoluta transparencia. Senador Cepeda, en la mesa de diálogos en algún momento se habló de financiación del Estado para el ELN para que dejara el secuestro. No, se ha hablado de dos temas que son fundamentales y esto lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Primero, la exigencia del gobierno a que el ELN renuncie de manera definitiva a la práctica del secuestro, en primer lugar por razones económicas y luego a toda forma de secuestro. El ELN llegó a un compromiso en el mes de diciembre que posteriormente se protocolizó a través de una declaración unilateral que ellos hicieron en el mes de enero o comienzos de febrero, en el cual efectivamente suspendieron esa práctica. Sí, pero fíjese, senador Cepeda, a cambio Cepeda, de esa declaración, sí, perdóneme, no hubo ninguna contraprestación. Sí, pero fíjese así que tengo en mis manos, senador Cepeda. Perdóneme, en ningún momento el gobierno ha cedido con relación a cualquier pretensión de hacer un trueque, negocio o intercambio con relación al tema del secuestro. Eso debe quedar totalmente claro y así lo hemos dicho de todas las formas posibles. Sí, senador Cepeda, tengo en mis manos el acuerdo número 26, acuerdo de creación del Fondo Multidonante para el Estado de Paz, del proceso de paz con el ELN, firmado el 5 de febrero del 2024. Y hablando del Fondo Multidonante, el segundo punto dice, el objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado colombiano destinados al proceso de paz con el ELN. ¿A qué se refería ese punto, senador Cepeda, si usted dice que no se ha conversado, que el Estado financia al ELN para que deje el secuestro? No, eso está claro que no ha conversado. Digamos, sobre eso no puede dejarse en la opinión ninguna clase de suspicacia. Eso no se ha discutido. Se ha discutido la creación que, como usted bien dice, está protocolizada en un acuerdo de la creación de un fondo en el cual participarían, porque el fondo no se ha creado aún, gobiernos europeos. Es un fondo en el cual distintas fuentes de financiación podrían entregar recursos, pero única y exclusivamente a acciones que estén pactadas dentro de los acuerdos y que tengan que ver con la paz, con acciones que emprenda el ELN para dar el paso de ser una organización armada ilegal a una organización o a una fuerza de paz con un estricto seguimiento y control, como ocurre con estos fondos internacionales de la comunidad internacional y de los organismos de control competentes en el Estado colombiano. Sí, pero discúlpeme que yo le reitere la pregunta, senador, pero es que aquí en el documento está en segundo lugar, después de la firma de la señora Vera Grave, está su firma, y hablan de recursos de donantes, me imagino que se refieren a organismos internacionales y los países que están acompañando este proceso de paz, y el Estado colombiano. Es decir, en este acuerdo, el acuerdo número 26, se compromete el Estado a financiar al ELN para que deje el secuestro. ¿De dónde iba a salir o a qué plata se refería? ¿Dónde dice eso que usted está diciendo? Mire, punto número 2, se lo vuelvo a leer, senador Cepeda. El objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado. Que seamos rigurosos. Dígame en qué parte dice de ese acuerdo que el gobierno nacional y el fondo y la comunidad internacional va a financiar al ELN para que deje el secuestro. Yo le pediría que me lea textualmente. Senador, es que ese fondo multidonante fue el acuerdo que hizo la delegación o el Estado colombiano con el ELN para que renunciaran al secuestro. Léame la parte donde está dicho eso que usted está afirmando. Léale la parte otra vez, María Camila, por favor. Punto 2, senador Cepeda.
El objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado colombiano destinados al proceso de paz con el ELN en los términos acordados en la Agenda de México con arreglo de estándares de Naciones Unidas de transparencia, monitoreo, auditoría y rendición de cuentas. Ese acuerdo, ese fondo multidonante, para que nos pongamos de acuerdo, senador Cepeda, no fue creado para financiar al ELN. Bueno, para que renunciara al secuestro. Perdóneme, sino para qué era el fondo, senador, explíquenos por favor. Léame la parte en donde está senador, eso dicho. Para salirnos de esa pelea, porque usted dice una cosa, María Camila le dice, ¿para qué era la plata? No, Néstor, no nos salgamos de esa pelea. No, por eso, pero lo que le pido es que explíquele por favor a los oyentes ¿en qué para parte qué está era, mencionado para eso? qué era la plata de los donantes y del Estado colombiano. Transparentes. ¿Perdone? No, le pregunto, entonces explíquenos usted, ¿para qué era la plata de la que hablaba esa declaración con el fondo multidonantes? Con el mayor gusto se lo repito, para financiar actividades que estén relacionadas única y exclusivamente al paso del ELN, de ser una organización armada ilegal, a la paz. ¿Y eso no tiene que ver con el fin? No sé si eso no está claro. ¿Eso no tiene que ver con el fin del secuestro? ¿Dónde está dicho eso, Néstor? No la insistencia sobre un asunto que no está. Senador, le estoy preguntando, el intento de que se le presente a la opinión pública cosas que no son. ¿De qué vive el ELN si no es del secuestro y del narcotráfico? No, perdóneme, ¿dónde está pactado entre el gobierno y el ELN que nosotros financiemos al ELN a cambio de que deje el secuestro? ¿Dónde está eso pactado? Le pediría que en eso haya una respuesta absolutamente clara de parte de ustedes, senador, porque están haciendo una afirmación que no es cierta. Yo le estoy preguntando, si no era para reemplazar las rentas criminales del ELN, ¿para qué era el fondo multidonante? No, perdóneme, en ninguna parte el gobierno nacional, le repito, ha pactado con el ELN financiarlo para que deje de hacer actividades como el secuestro. Eso no está pactado. Está pactado que en el proceso, como ocurre con toda organización ilegal que entra en un proceso de paz, en la medida en que se reincorpora a la vida civil, como ha ocurrido con las FARC, por ejemplo, en el pasado, podrá tener accesos a programas productivos y a financiación estatal para la paz. Eso ocurre en todo proceso de paz. Senador Cepeda, ¿usted tiene alguna teoría? Si es un invento de Olmedo López y ustedes lo están negando, ¿por qué Olmedo López mete al ELN? Olmedo López era del M-19. Olmedo López yo no voy a entrar en ese juego de Olmedo López. No, eso no es un juego. Mi labor no es hacer especulación. Senador, solo le aclaro una cosa. Yo no estoy preguntándole de un juego. Estoy preguntándole por una declaración. Sí, es un juego. No. Es un juego bastante perverso que nosotros nos pongamos a especular sobre cuáles serían las intenciones de ese señor. No tenemos ni la menor idea. Eso lo debe determinar la justicia. Es que como usted es el que está sentado dialogando con el ELN, le pregunto, ¿qué explicación tiene que un señor que hasta hace 5 meses les parecía amigo estén diciendo que hay corrupción en el proceso con el ELN? No, ese no es ni amigo mío ni de la delegación del gobierno. Era del M-19, era funcionario nombrado. Bueno, no, yo no sé de quién era, pero no es de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos de paz. Estamos en etapa de... No hay que equivocarse. Estamos en etapa de negación. ¿Ya Olmedo López no era amigo del gobierno? No, perdóneme, yo no he dicho eso. Yo estoy hablando de cosas muy serias y muy claras. Olmedo López fue militante con usted, compañero en el Polo Democrático, senador Cepeda. Mire, a mí no me intente, digamos, amalgamar acciones de corrupción. Usted me dice que es un juego. Le pido el favor usted me dice que es un juego. Yo le estoy aclarando que esto no es un juego. Y si hay alguna afirmación que pueda llevar a que a nosotros se nos implique en eso, por favor, ahí están las autoridades competentes. Yo también. Pero no se dejen la opinión pública, digamos, suspicacias, mensajes que no son claros para que después de ahí se saquen conclusiones. ¿Qué conclusión? Lo que está dicho en el comunicado del gobierno es muy claro. Se lo repito si usted quiere, punto por punto. Sí, señor. En la mesa de diálogos jamás se ha tocado la posibilidad de que a través de cualquier clase de beneficio, trato, comercio, el ELN deje de secuestrar a cambio de dineros o fondos del Estado. Eso está absolutamente claro y protocolizado a través de actas y de una observación internacional y nacional que es muy rigurosa. Así que frente a eso no tenemos ningún problema en responder. Usted, senador Cepeda, ¿alguna vez se enteraron en la mesa del diálogos con el ELN
del contrato para Saravena, que es una zona de evidente control del ELN, un contrato de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 34.000 millones de pesos? Nunca. Sí, usted, ¿qué relación tiene con la representante de la Cámara, Karen Manrique, senador? Ninguna. ¿La conoce? Probablemente está en el recinto, pero no tengo una relación con ella directa, ni he tenido ninguna clase de diálogos con ella. Sí, Karen Manrique es la parlamentaria que viene desde Arauca. Sí, que supuestamente, según dice Olmedo López, sería la persona que habría patinado los contratos que le iban a dar al ELN. Senador Cepeda, en gracia de discusión, ¿podría existir algún mecanismo extra mesa de diálogo o una orden que no pasara por la mesa de conversaciones que ustedes tampoco conocieran y que fuera el gobierno nacional el que diera por otra vía avales para que le dieran contratos al ELN? No, mi responsabilidad, Ricardo, es hacer los diálogos y responder por los diálogos. Esa es la labor que nos ha encomendado el señor presidente, y sobre esa labor yo puedo dar todas las respuestas que sean necesarias. Sí. ¿Hay un vaso comunicante adicional? Lo demás sí, son especulaciones, claro, como usted bien dice. Claro, pero le pregunto, ¿hay algún otro canal de comunicación distinto entre el gobierno del presidente Petro, entre la Casa de Nariño y el ELN distinto a ustedes? No. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por ayudarnos a ustedes, a aclarar, muchas gracias a ustedes todo este embrollo. 7 de la mañana, 22 minutos. Felipe, el rollo con el ELN es particularmente grande, porque usted dice, vino desde Arauca la parlamentaria Manrique, se llama Karen Manrique, Ricardo, ¿verdad? Sí señor. Karen Astrid Manrique Olarte. A patinar en la Unidad de Gestión de Riesgo, y debo decir, Felipe, lo que pasa es que lo dice Olmedo, y todos esos contratos que nacieron en la Unidad de Gestión de Riesgo automáticamente pues son sospechosos. Sí, pero aquí hay un elemento que es importante en todo el escenario, y es, ojo, procesalmente, penalmente, habría que ver cómo se trata el asunto, porque Olmedo López dice que al final la mayoría de esos contratos, los que supuestamente le iban a dar al ELN, los que supuestamente les iban a dar a los congresistas, terminaron cayéndose porque a él lo sacan de la unidad. Es decir, Olmedo dice, eso estaba para firmas, pero cuando yo salgo de la unidad, toda esa estructura se cae. ¿No? Ahora, la palabra no sé aquí, si eso la palabra, la clave para esto, incida en la decisión penal. El contrato que le dieron vía Unidad de Gestión de Riesgo para Saravena, no poca plata, 34.000 millones de pesos, gestionado por esta congresista Manrique, es un contrato indirecto para el ELN en zona de control del ELN. Eso es lo que tendrá que aclarar. Pues eso tiene que probarse judicialmente. Vea, yo y posiblemente me van a crucificar por esto. Yo, que no soy propiamente petrista, no veo al presidente Petro autorizando ni directa ni indirectamente que a espaldas del país salgan recursos para el ELN. No lo veo, me cuesta Felipe, trabajo creerlo. Yo no veo al presidente Petro, y yo no soy petrista, voy más allá. Yo no veo al presidente Petro autorizando, metido en los contratos de los que estamos hablando y de la corrupción, ni para el ELN, ni para parlamentario tal. No veo al presidente diciendo, sí, hagan todo esto a mis espaldas. Total. Yo personalmente no creo. Sí creo. Lo cual no le excluye de haber escogido a los pícaros. No, bueno, eso ya es un tema diferente, Felipe, de responsabilidad política. Yo no veo al presidente él metido en temas de corrupción. No, pero sí creo, menos Felipe, autorizándolo. Sí creo que pero hay pues unos no lo excluye de haber escogido y de haber llevado pícaros a la administración pública. Sí creo que hay unos funcionarios, yo no sé si ministros o enlaces o quién, que sabiendo lo que estaban haciendo, feriaron la plata pública y participaron en ese entramado de corrupción. Eso sin duda, eso sí está pues suficientemente probado. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Etcétera. Pues ahí vamos avanzando, conociendo cosas. Pero yo insisto, a mí yo no creo, igual que ustedes, ni que el presidente, ni siquiera me parece probable que un alto funcionario que crea y conozca y ordene que le den plata a través de contratos al ELN, digo, funcionarios del gobierno nacional, pero que el ELN ha usado ese mecanismo para financiarse desde hace años,
Eso sí ha Ahora, hay ocurrido, dos gobernadores Néstor, de Arauca en juicio por desgraciadamente. recibir contratos del ELN Las en Arauca. regalías en buena manera, ahora en pregunto. buena además- manera en departamentos Sí, como está. el Arauca, desgraciadamente han sido botín del ELN. Héctor, si estamos de acuerdo en que parece improbable que el gobierno haya querido regalarle plata al ELN, pregúntese por qué Olmedo dice lo que dice ante la Corte Suprema de No Justicia. solamente eso, Néstor. El senador Iván Cepeda se puede molestar mucho con la pregunta, pero en diciembre el ELN en una rueda de prensa sale a decir que va a suspender el secuestro. En febrero, después del siguiente ciclo de negociación, Vera Graves sale con bombos y platillos a decir, se crea el fondo multidonante y vemos como un gran gesto que el ELN anuncie que cuando tenga financiación no va a haber más secuestros. Entonces, blanco, redondo, Y gallina el lo pone. presidente habló de ese tema en Alemania Obviamente, también, el ¿no? presidente No, también claro, lo mencionó. Entonces, por supuesto, el fondo multidonante, que sí se firmó en el segundo punto del acuerdo que leyó María Camila, es precisamente la respuesta a que ellos dejen de secuestrar. Y es una transacción dentro de la negociación. Pero yo creo que aquí hay que Es aclarar, obvio. Néstor. Señor Luis Ernesto. Aquí hay que aclarar y entender muy bien si esto es una política de negociación, que sería de la mayor gravedad, o si esto es una congresista que se elige en una circunscripción donde hay gran influencia del ELN histórica y que puede haber incidido en la elección de la congresista y que eventualmente la congresista está gestionando intereses del ELN y que esa acción de la congresista con Olmedo López escribiéndolo en la libreta va por cuenta de ella y de su relacionamiento eventualmente con el ELN. Y yo creo que esa diferenciación es muy importante hacerla. Yo escucho a Iván Cepeda, que es un senador muy serio que lleva años en la defensa de la paz por su historia de vida y demás, y me imagino al senador Cepeda o al presidente Petro o al jefe de la negociación de la delegación diciendo, venga, direcciónenle unos contraticos aquí a estos tipos para que dejen de secuestrar. O sea, yo parto de la base que no tiene ningún sentido desde la política de negociación hacer algo de esa naturaleza. Y que si se está presentando este caso de delincuencia, de direccionamiento de contratos, hay que preguntar y hay que entender cuáles son los intereses de la congresista en gestionar ese contrato para Saravena, cuáles pueden ser, y eso es lo que va a hacer la Corte Suprema, cuáles pueden ser los vínculos de esta congresista con organizaciones que operan en ese territorio que sabemos que son muy, muy dominantes y que inciden electoralmente, han incidido históricamente en ese territorio. Porque Pero casualmente lo que no hay una puede alineación ser la de conclusión, intereses, María ¿no? Consuelo, y termino con esto, lo que no puede ser la conclusión es que la política de paz del gobierno Petro consiste en darle plata y tirarle contratos a los bandidos para que se desmovilicen. Bueno, eso para mí eso- no tiene ningún sentido y creo que eso- el senador Iván Cepeda, que es un vocero eso lo de esa sugiere. mesa, nos lo dejó aquí Eso- suficientemente eso claro. no sé, No lo dejó creo tan que- claro. no sé si No lo dejó tan suficientemente. claro. Se molestó con la No sé pregunta si y no entró suficientemente. en la respuesta Ahora, Ricardo, de fondo. a No Olmedo- lo dejó claro para nada. A Olmedo López no es a quien corresponde probar todo esto. No, Va a no. Olmedo y dice lo del ELN, dice lo del ministro de Hacienda, dice lo de la reunión en la Casa de Nariño. Es a la justicia colombiana Pues claro, a la que le Las corresponde reuniones, probar. Néstor. La fiscalía Néstor, tiene en si sus estos manos una temas- responsabilidad muy grande que tendría que Y la Corte, desarrollar. ¿no? Claro, la Corte por el lado de los congresistas, pero Felipe, a los ministros y a todo el entramado ministros- eventualmente los ministros- sobre el ELN los van a la ministros- fiscalía. Los ministros tienen... Pero acuérdese que fue la fiscalía delegada la ante que... Corte. Pero acuérdese que fue la fiscalía, y coincide por supuesto con las declaraciones de Olmedo López, la que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia. Para los congresistas. no, Felipe. No mete a los ministros. Si usted me pregunta... Para los congresistas. Sí, no si ha usted- tocado a los ministros. Lo que ni pasa ha es que dicho uno nada. tiene que entender, y no estoy excusando a la fiscal Camargo, a quien no conozco, que una cosa es la rapidez con la que van los medios de comunicación y otra el tema porque judicial. Felipe, por eso le decía a la justicia Nosotros tiene pues que probar. todos quisiéramos que ya salieran resoluciones Néstor, de acusación si estas contra todos esos transacciones- pícaros, pero es que la justicia funciona distinto, a tiempos distintos. Sí, esto se va a tomar un tiempo largo. Álvaro, lo escucho. Si estas transacciones se dieron, es posible, aunque Olmedo López pues está tratando de reducir su pena acusando cada vez personas más arriba, pero si esto se diera, tiene dos partes. La del gobierno, que está suficientemente evaluada, es un escándalo sin duda, pero no hay que quedarse en el escándalo. Hay que ver qué pasa, por qué los gobiernos, no solo este, sino los anteriores, siempre terminan extorsionados por congresistas, o la congresista de Arauca o los congresistas de la Comisión Tercera. Porque es que el sistema político está clientelizado. ¿Por qué las únicas leyes que salen importantes, grandes del Congreso son las que generan
temas de mayores ingresos o mayores gastos, porque funcionan así. Las otras reformas en Colombia no pasan. El clientelismo sirve en las comisiones económicas extorsionando directamente al Ministerio de Hacienda. Repito, no solo se dijo mucho de eso, pasaba en el gobierno anterior y en el anterior, porque el sistema político está tan clientelizado que los gobiernos llegan y la única manera de medio mover el Congreso, porque el Congreso no se mueve, para reformas grandes no se mueve, solamente para estos proyectos de índole económica se mueve a base de estos cupos indicativos que, como usted decía temprano, pues tienen toda una historia. Cuando el presidente Lleras le quitó la iniciativa presupuestal al Congreso, lo cambió por auxilios parlamentarios, diciéndole: usted no maneja las grandes inversiones, pero le doy a cada congresista una oportunidad de hacer inversiones en su sitio para que se pueda reelegir. El pork barrel que existe en muchos congresos, se dice que en Estados Unidos la Cámara de Representantes es igual, pero el sistema es el problema. Sí. Un Congreso extorsionista y los gobiernos llegan y los gobiernos o a cruzarse de brazos o a caer en eso. Le iba a decir extorsionistas por distintos motivos, ¿no? Extorsionistas por distintas causas. Le iba a decir, la teoría de Álvaro de que es un gobierno extorsionista me hace recordar, usted se acuerda, Aurelio, del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, de Hombres Necios, ¿no? El que peca por la paga o el que paga por pecar. Paga por la peca. O paga por la que, por la peca. Entonces usted no sabe aquí quién es peor, Aurelio, si los congresistas, claro que son congresistas muchos, que llegan ahí a extorsionar, a vender su voto, o el gobierno que lo compra. Y este gobierno parece, eso fue lo que hizo, es lo que dice. Habiendo llegado con una bandera de cambio, pero como dijo anoche Olmedo López, o como lo vimos anoche Olmedo López, llegamos a hacer el cambio y con una orden me cambiaron. Pero el problema de lo de la plata para el ELN se resuelve muy fácilmente. Así se moleste y se sienta un poquito de disipela. El senador Cepeda. Aquí lo de la plata del ELN se resuelve muy fácilmente, Néstor. Aquí hay que llamar a declarar a la congresista de Curules de Paz, originaria de Tame, Arauca, que gestionó un contrato para la alcaldía de Saravena, que se llama Karen Astrid Manrique. Eso es facilísimo, hay que decirle, esa plata ¿para quién era? No se le olvide que esa congresista, ¿cuántas veces fue donde Olmedo? Como 9. Fue veces, la que escribió además, la que escribió además en la libreta, y también puede ayudar. Llegó con un papelito y también manuscrito. puede ayudar a esto, sí. Y también puede ayudar a esto, Néstor, la declaración de la doctora Benavides, la mano derecha del doctor Bonilla, que fue 14 veces. Pues muy sencillo, doctora Benavides, usted como asistente del ministro de Hacienda, ¿por qué fue 14 veces a la unidad de gestión de riesgo con Olmedo López? Estos son testimonios necesarios. Si quiere, sígale el rastro Karen Manrique. Karen Manrique es una de las 9 parlamentarias vinculadas. Sí. Mire en qué ha sido ponente, dónde ha estado la mano de Karen Manrique. Y usted dice, una parlamentaria de Curules de Paz, contrato Saravena, y de pronto por allí comienza a destrabar un poquito la ficha que falta en este rompecabezas. Es que yo lo que creo es que lo que sí digamos, resulta de la declaración y de las pocas pruebas que por ahora se han conocido que ha aportado Olmedo López, es que evidentemente en la unidad de gestión de riesgo se concentró buena parte de eso que, insisto, se llaman los cupos indicativos. Los 200.000 millones de pesos estos de la adición presupuestal injustificada que ocurrió en favor de esa entidad, pues todo indica que claramente se aportaron para cumplir con ese, comillas, compromiso entre el gobierno y unos congresistas. Y entonces, claro que los congresistas que estaban metidos en ese asunto, pues iban a la unidad de gestión de riesgo. Hoy no existe la figura de los cupos indicativos, ¿verdad? Es que los cupos indicativos siempre han sido una práctica informal, no han sido una práctica formal, una práctica informal que ha manejado el Ministerio de Hacienda, que mantiene una bolsa que la distribuye a veces entre distintas entidades y le dicen a cada congresista, mire, usted puede tramitar proyectos hasta por, digamos, 5.000 millones de pesos, cualquier número. Esa es una práctica que ha sido muy larga, pero sobre todo muy perversa, Néstor, Héctor, porque los congresistas... Yo creo, no estoy seguro, yo creo que los cupos indicativos o auxilios parlamentarios o cualquiera que sea el nombre, sí era una práctica formal, era legal que los congresistas fueran a buscar
ayuda. No, pero en ninguna parte lo decía. Lo que pasa es que es una práctica consuetudinaria del Congreso, pero era tan perversa o es tan perversa, Néstor, que ocurre que los más avesados, los que son más aviones, digamos, para utilizar una expresión coloquial, le compran a los que son menos aviones los cupos. Hay unos que les da un poco de jartera y de pudor ir a buscar al alcalde y decirle yo tengo una plata y en fin, y hay unos que son muy bandidos y esos buscan a unos congresistas y dicen, bueno, usted tiene un cupo de 5.000, yo le doy 500 millones y asígneme el cupo. Y van acumulando cupos de esa manera. Es una cosa realmente escandalosa, escabrosa, mañana, increíble. Pero hagamos la claridad de que los auxilios parlamentarios sí eran de origen legal, de carácter legal. Sí, hasta la Constitución del 91. Del 91, estaban reglados y se llamaban auxilios parlamentarios. Y venían así desde la reforma constitucional. ¿Y sabe por qué se acabaron, Felipe? Carlos Llera Restrepo del 68. Se acabaron los auxilios parlamentarios o cupos indicativos. Han tenido 7 nombres diferentes. Se acabaron porque terminaban en esto. En la 8, porque hoy realmente, Néstor, les decimos es mermelada. O sea, bueno, y 8 ese es el nombres. problema. Sí, 8, les decimos mermelada y es el problema de todo este asunto. Alguna vez incluso lo conversamos con Ricardo Ospina. Es que eso suena bonito y suena hasta decente, pero resulta que es una práctica que no es ni bonita ni es decente y por eso en otros países como en los Estados Unidos se llama precisamente así, barril de los puercos. Incluso le quiero decir la definición del diccionario Webster sobre barril de los puercos. Dice, recursos del presupuesto general que se conceden a legisladores influyentes, principalmente senadores para financiar proyectos de marcado contenido regional. Bueno, o sea, es decir, en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Colombia. Pero miren, Néstor, hay algo que no podemos... Pero nosotros lo estamos glamorizando, Luis Ernesto. El problema una y otra vez es que tenemos que volver a esa jerga política. No estamos glamorizando nada. La realidad, Paola, es que en todos los parlamentos del mundo, los congresistas gestionan recursos para sus regiones. Que aquí seamos unos expertos para corromper absolutamente todo, una práctica normal en cualquier parlamento, y es que un congresista dice, oiga, yo quiero que a mis regiones lleven vías, puentes. Eso no necesariamente entraña corrupción. Esa es la gestión parlamentaria, no en Colombia, en el mundo entero. Pero insisto, eso no necesariamente termina en corrupción. En Colombia sí ha terminado en corrupción. Lo que pasa es que si la frase, Felipe, en inglés es barril de los puercos, y nosotros es cierto que le decimos mermelada, la conclusión es que aquí nosotros tenemos más puercos que barril, ¿no? Pero además es muy claro que una entidad cuyo régimen de contratación es prácticamente a dedo, como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que se le defina, como lo mencionó ayer Olmedo López en su declaración, el alcalde y el contratista lo que tiene es una canalización clarísima de unos recursos para la corrupción. O sea, más allá de que sean para una región o para otra, es porque el alcalde es ficha de ese parlamentario y desde la aprobación misma pues está comprometiendo el voto. O sea, eso yo sí creo que es clarísimo y lo está describiendo esa cadena delictiva Olmedo López en su declaración. Lo único que nos hace falta es que las pruebas sean aprobadas, acreditadas, avaladas por la Corte Suprema. De resto, ahí está completa la película. Hay video, María Consuelo, para quienes quieran verlo, está el video, porque esta es una grabación de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Están los audios, están disponibles en la página en blurradio.com para quienes quieran verlo, para quienes quieran entender semejante rollazo de corrupción que hoy toca al gobierno. 7:39 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro sale a descalificar el testimonio que fue conocido desde anoche, el de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Dice el presidente que es una falsedad para tapar los éxitos sociales de su gobierno. La verdad es que el testimonio de Olmedo puede ser controvertible, puede que no le guste al presidente, puede que sea, y efectivamente lo es un testimonio de parte interesada. Puede ser para lograr beneficios judiciales, pero si es falso o es verdadero lo decidirá la Corte Suprema de Justicia, ante cuyos magistrados don Olmedo López, el hombre de la Unidad de Gestión de Riesgo,
hace estas nuevas revelaciones, ahora con pruebas, con nombres concretos y contando el modus operandi de la corrupción organizada por el gobierno, decidido en reuniones en la Casa de Nariño y orquestada esa corrupción por personas muy cercanas al señor presidente, aquí con nombres diferentes. Primero fue el Ministerio TIC y ahora el SENA. En el ministerio de Mauricio Liscano aplazaron la millonaria licitación que buscaba llevar Internet a las escuelas rurales del país. Un contrato por más de 407 mil millones de pesos se aplazó por una alerta emitida por la Procuraduría sobre posibles irregularidades en el proceso. Y ahora en el SENA de Jorge Eduardo Londoño debió suspender el proceso de elección de todos los directores regionales y de los subdirectores, también por una advertencia de presuntas irregularidades que hace la Procuraduría, la que puso la lupa en esa manera en la que se estaban escogiendo los directores regionales. La decisión se da porque el SENA recibió 141 reclamos sobre el resultado de las pruebas orales, que eran una de las principales pruebas a la hora de escoger a los directores. Las reclamaciones fueron presentadas el pasado 8 de julio y hicieron que la entidad tuviera que tener atención especial sobre cómo estaban evaluando a candidatos, porque dice la Procuraduría que era una evaluación para poner en los puestos unas hojas de vida ya escogidas por afinidades políticas o porque ya habían trabajado con el SENA. El gran acusado de la revelación entregada anoche por Noticias Caracol en la televisión colombiana es el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, mencionado con nombre propio, que el año pasado, en diciembre, en el 2023, encabezó una reunión para definir contratos y beneficiarios que permitió que en la ley de presupuesto hubiera una adición. En el Congreso le tramitaron increíblemente más de 200 mil millones de pesos a la caja de la Unidad de Gestión de Riesgo para después feriar esa plata. Meten allí a una señora Benavides que fue hasta mayo asesora del Ministerio de Hacienda, que era el enlace entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas comprados. Se llama María Alejandra Benavides, estuvo en esa reunión. Fue hasta mayo de este año la encargada de la relación de aceitar la maquinaria. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:43 de la mañana, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. Se corre la etapa 17 del Tour de Francia, son 177 kilómetros de montaña, restan 81 kilómetros. La noticia para Colombia tiene que ver con Fernando Gaviria, que concluyó su participación en el Tour. Se retiró transcurridos 73 kilómetros, ayudó a la fuga de su equipo, pero ya decidió retirarse del Tour para preparar los Juegos Olímpicos. Recordemos que estará compitiendo en el ciclismo de pista en las justas olímpicas. La fuga va a 27 segundos de los perseguidores y a minuto 14 del pelotón. Hablamos ahora de Modric. Luka Modric, el jugador del Real Madrid, se ha confirmado que renovó por un año más, hasta el 30 de junio del año 2025. Modric, recordemos, tiene 39 años, sumará su 13ª etapa con la Casa Blanca, donde es el jugador con más títulos, tiene 26, entre ellos 6 Copas de Europa. Y Falcao García sigue siendo tendencia, el jugador que fue presentado con Millonarios. 30,000 personas asistieron a su presentación, a su bienvenida, donde hubo drones, hubo cánticos, hubo música y estuvo toda su familia, además de la presentación del plantel masculino y femenino. Se estima que estuvieron 32,000 personas en la presentación del Tigre. No supera la presentación de Juan Fernando Quintero, que metió 41,000 asistentes el 15 de enero de 2023 al Estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando fue presentado con el equipo Tiburón. Y hablamos de fútbol profesional en Colombia porque se sigue jugando la fecha 1. Ayer hubo 3 partidos. Envigado venció 2-1 a La Equidad, goles de Carlos Ramírez y Beckham Castro por el conjunto asegurador. América ganó en el reestreno de Jorge El Polilla da Silva, el uruguayo,
en condición de visitante, 2-1 frente a Águilas Doradas. Los goles fueron de Harold Rivera y Rodrigo Holgado. Descontó Anthony Vázquez por el conjunto de las Águilas. Y el Cali no inició tan bien. Jugó de local frente al Deportivo Pereira y ganó 2-0. Perdió 2-0. Goles de Faber Gil y Carlos Darwin Quintero, que sentenciaron al conjunto dirigido a partir de este semestre por Hernán Torres. Y hay noticia de última hora en Uruguay porque se conoció que la Conmebol le abrió un expediente disciplinario a Marcelo Bielsa por la explosiva rueda de prensa post partido frente a Colombia. Recordemos, fue en Charlotte en la semifinal de la Copa América. 7:45 de la mañana. Estos son los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta madrugada el gobierno de Venezuela detuvo al jefe de seguridad de María Corina Machado, que es una nueva condena, una nueva captura en desarrollo de una inmensa persecución. Estamos a 11 días de las elecciones presidenciales allí y el gobierno de Venezuela sigue atacando a la oposición. De extrema confianza, María Corina Machado, su jefe de seguridad, como tú decías, Mesías Ávila, así se llama el jefe de protección o de seguridad de ella, y pues fue prácticamente sacado de su casa acá en Caracas de forma irregular hace algunas horas. La información la confirma el Partido 20 de Venezuela, toda la política de María Corina Machado, quienes con una fotografía de Ávila, pues afirma que fue secuestrado en la madrugada por funcionarios del régimen que ingresaron a la fuerza a la vivienda donde se encontraba, violando todo procedimiento legal. Por el momento, Néstor, como suele pasar en estos casos, pues se desconocen los motivos por los que se llevó a cabo la detención y el lugar al que fue trasladado, en un contexto donde faltan solo 11 días para las elecciones y 9 días de campaña, y Nicolás Maduro volvió otra vez con serias amenazas hacia la oposición, quizás las más fuertes de las últimas semanas, afirmando que la oposición pues quiere generar una tragedia o una hecatombe, decía él, para evitar su victoria el próximo 28 de julio. Los seres humanos somos libres, decidimos cómo vivir. Esa es una capacidad que nadie puede quitarnos. Decidimos cómo afrontar la realidad. Aún las personas que por distintas situaciones viven bajo presión, viven bajo esclavitud, siempre tienen la capacidad de decidir cómo eligen, cómo enfrentan esa situación. Pero ser libre nos hace entonces asumir las consecuencias de nuestras palabras. La FIFA está anunciando investigación esta mañana contra los conocidos jugadores de la selección argentina. Estos son Enzo Fernández y compañía, Juan Camilo, ¿no? Sí, Néstor, lo que pasa es que se les ocurrió hacer un en vivo en Instagram en el cual hacían cánticos racistas y discriminatorios hacia la selección de Francia, haciendo alusión a su ascendencia africana. Esos cantos ya los había oído yo cuando Argentina le ganó a Francia la final del Mundial. Resucitaron estos argentinos envalentonados, fueron después del triunfo ante la selección de Colombia en la Copa América. La FIFA está anunciando esta mañana investigación para don Enzo y compañía. Enrique Rodríguez. Sí, es que no tuvieran mejor idea, además, que no solo proferir esos cánticos que, como decían, son racistas y homófobos, sino hacerlos en un directo en Instagram, el directo desde la cuenta del jugador Enzo Fernández. Los cánticos sonaban más o menos así. Porque tal locura se lleva la piel. Yo talento a que ganes o pierda. No me importa dónde se te va a matar. Se puede escuchar en varias ocasiones como dice: juegan por Francia, pero vienen de Angola. Qué lindo es, van a correr. Es un cometrabas, es la palabra argentina para referirse a los travestis, como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento de nacionalidad dice francesa. Eso es lo que dice ese cántico. Ni que decir tiene que no han gustado nada esos cánticos, en primer lugar, en Francia. Allí se ha pronunciado la Federación Francesa de Fútbol, emitiendo un comunicado que condena estos cánticos y denuncia a la selección argentina. La ministra de Deportes de Francia, que se llama Amélie Oudéa-Castéra, ha tildado de patéticos esos cánticos racistas. Y como señalabas al inicio, Néstor, la FIFA acaba de abrir una investigación a raíz de esos cánticos. Ha tenido conocimiento, dice el comunicado, de un vídeo que circula en redes sociales, y la FIFA aprovecha para condenar con firmeza
toda forma de discriminación, venga de donde venga. Digamos que esta es la cuestión institucional, pero esto tiene una cuestión también algo más terrenal y que afecta al jugador que emitió esos propios cánticos. Se trata de Enzo Fernández. Él juega en Inglaterra, en un equipo inglés, en el Chelsea, y allí sus jugadores, sus compañeros franceses han dejado de seguirlo en redes sociales, y los medios ingleses señalan que esas palabras no han gustado nada a sus compañeros de vestuario, que son franceses como Axel Disasi o Wesley Fofana. Tanto es así que el propio Chelsea ha tenido que emitir hoy un comunicado donde dice que evidentemente está en contra de esos cánticos racistas. Por si faltaba algo, Enzo Fernández ha publicado esta mañana, cómo no, un comunicado donde dice que lamenta haber pronunciado esas palabras, que está en contra de cualquier tipo de racismo, que no hay absolutamente ninguna excusa y que es un lenguaje altamente ofensivo. Pero, en cualquier caso, como podrás imaginar, Néstor, las palabras se han vuelto extremadamente virales y ahora está pendiente esa investigación de la FIFA que veremos en qué cristaliza finalmente, Néstor. Es un idiota, don Enzo Fernández, me parece. Enrique, pero no entiendo. Le gana Argentina-Colombia, la final de la Copa América, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y, bueno, lo sabremos aquí. ¿Y por qué? Sí, nosotros también lo sabemos. ¿Y por qué Enzo Fernández la toma otra vez contra Mbappé y los franceses que tienen origen africano? Pues yo no sé, Néstor, no sé si es porque Francia fue eliminada, pero no fue eliminada el mismo día, fue en la Eurocopa y no el mismo día que Argentina ganó, o si tenía que ver con la presentación que era prácticamente en 2 días de Mbappé, no lo sé, o simplemente porque son una banda de racistas y de homófobos y se entretienen así, todo puede ser, Néstor. De acuerdo, que yo creo que es más eso último, ¿verdad? Sí, no tenía nada que ver Francia en la fiesta y meten a los franceses para lanzar su homofobia y para lanzar su racismo. Pero siempre los han sacado al baile. Desde que les ganaron el Mundial, en cada celebración mencionan a Mbappé y hacen cánticos de este tipo. No es la primera vez. Sí. Ahora, entiendo que esos cantos, siendo contra Mbappé, contra los negros, contra los africanos, no son solo contra ellos. Son también, y ahí está buena parte de la idiotez de Fernández, contra sus compañeros, contra el mundo hoy que no acepta con razón semejante nivel mediocre, idiota de racismo y de homofobia. Néstor, es que además el que se dio cuenta, como bien decía Enrique, fue un compañero suyo, Fofana, que es francés, es afrodescendiente y fue el que sacó a la luz ese pedazo, fue el que hizo la captura de video de ese live de Instagram, de ese en vivo, y lo sacó a la luz en las redes sociales y fue el que terminó de una manera u otra, pues demostrando lo que había hecho Enzo Fernández junto a sus lo que quiero decir es, Enrique, cuando usted es racista, no es racista contra Mbappé o contra los negros de la selección francesa. Usted es racista. No, claro, el racismo. Usted es racista, es una cosa, inclusive contra los negros de la selección Colombia. Claro, pero hay una cosa que me llama la atención, Néstor, que es que un pueblo que ha sido tan inmigrante como Argentina, que ha recibido tanta migración, seguramente todos los jugadores de la selección tienen en sus orígenes italianos, españoles o de otros países de Europa, y sin embargo se crean que es una manera de molestar a otras personas decirles que vienen del continente africano, como si eso fuera algo malo y como si eso no formara parte de la esencia misma de lo que es hoy Argentina. Eso es algo que no tiene sentido. Por eso el racismo es siempre tan idiota. Enrique, gracias. 7:53 minutos. Esta mañana, atención, en segundos, las alertas encendidas después de la terrible amenaza de los disidentes de las FARC que utilizan sus redes sociales para anunciar que no bastarán los gringos, los militares que vienen a cuidar la COP de este año. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro sale a descalificar el testimonio que fue conocido desde anoche, el de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Dice el presidente que es una falsedad para tapar los éxitos sociales de su gobierno. La verdad es que el testimonio de Olmedo puede ser controvertible, puede que no le guste al presidente, puede que sea, y efectivamente lo es un testimonio de parte interesada. Puede ser para lograr beneficios judiciales. Es Blue, pero si es falso, más que radio.
Y en el Valle del Cauca todo le están tirando la pelota al gobierno nacional para que haga algo, para que tome las medidas después de las amenazas de los disidentes de las FARC. Estos son los de Iván Mordisco, que anuncian que no tendrá éxito la COP16 que se realiza en septiembre, en octubre, el próximo septiembre y octubre en Cali, en el Valle del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, la cuenta de la red social X a nombre de las FARC, desde donde se lanzó hace algunas horas la amenaza contra la Cumbre Mundial de Naciones Unidas que se va a realizar en Cali a partir del 21 de octubre, fue creada hace un mes y ha publicado 9 mensajes entre junio y julio del presente año. Tiene 361 seguidores. La amenaza dice que la COP16 va a fracasar aunque sea militarizada la ciudad con militares gringos. Lo que creen las autoridades locales es que es una amenaza publicada por las disidencias de alias Iván Mordisco, las mismas que han venido atacando en los últimos meses bases militares y estaciones de policía muy cerca de Cali, en municipios como Jamundí, en Suárez, en Morales, en Piendamó, en Toribío, en Caloto y en otras poblaciones del sur del Valle y el norte del departamento del Cauca. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, se pronunció sobre esta presunta amenaza. Hemos hablado del apoyo del gobierno nacional en términos del aumento del pie de fuerza, más de 4.000 hombres de la policía y más de 1.500 de las fuerzas militares. Y adicionalmente un mensaje, y es que no solamente estamos pensando en la COP, estamos pensando antes de la COP en los eventos preparatorios y después de la COP, porque la COP es un acelerador para tener resultados por la seguridad y tranquilidad de los caleños. Y es que las disidencias de alias Iván Mordisco no han dejado de realizar atentados terroristas en poblaciones cercanas a Cali. El último, un ataque con explosivos contra una patrulla militar que hacía presencia en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, municipio vecino a Jamundí, muy cerca de Cali, Néstor. Gracias, Hugo. El doctor Camilo González Pozo, exministro, es el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano con estas disidencias de las FARC. Doctor Camilo, buenos días. Sí, muy buenos días, un gran saludo. ¿Qué van a hacer ustedes desde el gobierno con semejante papa caliente, doctor González, los disidentes amenazando ahora la cumbre de sostenibilidad climática que es en Cali este año? Pues, bueno, ya hay anuncios que tienen que ver con las decisiones del presidente en relación a fuerza pública y que por supuesto pues tienen que reforzar todo tipo de dispositivos para prevenir, contener, neutralizar cualquier acción terrorista, porque es que el solo hecho de este anuncio es ya una bomba de zozobra. Están logrando su objetivo, generar una incertidumbre. Yo creo que eso pues está suscitando la indignación, el rechazo ciudadano, que es muy importante contra este grupo que desde marzo no está en la mesa. Sí. No, yo creo que esa expresión ciudadana, yo creo que también es un complemento muy importante de lo que puede hacer en prevención la autoridad. Sí, doctor González, hoy, para claridad de todos los oyentes, no hay negociación, no hay acercamientos, no hay interlocución del gobierno del presidente Petro con las disidencias de Iván Mordisco. Sí, no, tanto con los del Cauca como con Mordisco no hay ningún tipo de conversación, no están en la mesa y tampoco hay cese al fuego. Sí, ese cese del fuego que se rompió en el resto del país en las últimas horas, ¿qué implica? Porque solamente se había suspendido en el occidente del país, usted lo dice bien, doctor González, en Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca. ¿Qué significa el hecho de que a partir de ahora la fuerza pública es un tema del resorte del Ejército, por supuesto, y del Ministro de Defensa, pero para ustedes desde la mesa, ¿qué reto significa el hecho de que haya un cese del fuego con una facción de la que ya le voy a hablar y se haya roto definitivamente con Mordisco y sus secuaces? Pues el reto es que identificar muy bien las áreas, el territorio, las iniciativas con los 16 frentes que pertenecen a los bloques y que siguen en la mesa. Ahora, la dificultad está en que estos grupos que no están en la mesa están en dinámicas hostiles y anunciando actividades incluso militares en contra de los que sí están en la mesa. Eso nos va creando dificultades adicionales a estas confrontaciones atroces que se están dando en Colombia entre grupos ilegales. ¿Cómo se van a identificar? Porque ahí surgen dudas de cómo va a ser la fuerza pública, doctor González, o cómo van a saber ustedes en dónde están ubicados los disidentes que en teoría están en mesa de diálogos, de los encabezados por alias Calarcá y alias Andrea Bendaño.
¿sí? ¿Cómo van a saber quiénes son los que están en la mesa y quiénes no? Es decir, ¿y el ejército cómo va a saber a quiénes no dispararles y a quiénes sí dispararles? Bueno, primero ya se ha hecho una lista muy precisa de los frentes y unidades que tienen los que están en la mesa, un sistema de comunicaciones que se acordó desde el ciclo anterior en San José del Guaviare, y adicionalmente lo que acabamos de acordar y que se comenzó ya a instrumentalizar, lo que se llama la georreferenciación, que quiere decir ya de forma mucho más precisa establecer con mapas, con coordenadas, de modo que la fuerza pública esté informada y ellos también estén informados para evitar choques, pero también para contener la acción de terceros que han estado muy beligerantes en esas. Hay unas dinámicas del llamado Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar, en Antioquia, y que llevan a confrontaciones muy graves, ¿no? Con decenas de muertos, eso es gravísimo, pero también en el sur, en Putumayo y en la zona de la cordillera de los Picachos. Sí. Eso, entonces, frente a eso, este sistema de georreferenciación y de comunicación, pues aspira a poder prevenir, proteger a la población y focalizar la acción de la fuerza pública frente a quienes no están en la mesa. Sobre esa georreferenciación quiero preguntarle, doctor González, ¿cómo va a funcionar? Es decir, las disidencias de Calarcá de Andrei le dicen a la fuerza pública o le muestran las coordenadas y dicen, aquí estamos, este es nuestro sitio y aquí nos vamos a permanecer. Pues no se trata de digamos, de zonas ya de ubicación y de movilidad, pero sí de áreas donde ellos están frecuentemente. Eso ya se comenzó, ya hay un comité de trabajo que se constituyó, donde están delegados de la Fuerza Pública, del Ministerio de Defensa, de la Presidencia, de la propia mesa, y esos documentos entregados están siendo evaluados para poder hacer todos los procedimientos, pero entre tanto hay un sistema de comunicación que opera en línea, es decir, cuando se presenta un incidente